Bienvenidos a Extremadura y bienvenidos a El Anillo, el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, que ha sido la sede del primer Campeonato del Mundo de Triatlón Cross. Esta modalidad mantiene la esencia del triatlón, natación, ciclismo y carrera a pie, aunque con distancias inferiores a las empleadas en la categoría olímpica. Un circuito en el que los participantes se enfrentan a 1 kilómetro en el segmento de natación, 20 kilómetros en el trazado de bicicleta, para finalizar la prueba con un recorrido de 6 kilómetros de carrera a pie. La Federación Española fue designada por la Unión Internacional de Triatlón para organizar este evento que ha reunido a más de 500 triatletas en el embalse Gabriel y Galán, en la provincia de Cáceres. Un escenario inigualable para la práctica del triatlón cross, que coronó como primer campeón mundial al sudafricano Conrad Stoll. Con la natación arrancaba la prueba, temperatura del agua de 17 grados y un trazado de 1 kilómetro en las aguas del pantano de Gabriel y Galán. Aunque entre los 16 y los 20 grados el uso de trajes de neopreno es opcional en este tipo de pruebas, la mayoría de los triatletas hicieron uso del mismo en la primera parte del circuito. 40 triatletas tomaron la salida en la categoría élite y sub-23, entre ellos algunos españoles con opciones de podium como el vitoriano Eneco Llanos. En la modalidad de triatlón cross, el segmento de agua es 500 metros inferior a la modalidad olímpica, una parte del recorrido en el que hubo una intensa lucha entre los participantes y que permitió al británico Richard Stannard sacar una diferencia mínima a sus perseguidores. En el tramo de natación, Stannard empleó un tiempo de 11 minutos y 51 segundos, 10 segundos mejor que sus inmediatos perseguidores, el portugués Joao Serrano y los españoles Jorge Naranjo, Francisco Fernández y Eneco Llanos. El triatlón es un deporte individual y de resistencia que reúne 3 disciplinas deportivas unidas por 2 transiciones. Tras el tramo de natación, los deportistas inician un corto recorrido de carrera a pie para hacer la transición a la prueba de ciclismo. Por delante 20 kilómetros con bicicleta de montaña en un recorrido muy exigente y que se hizo más duro con el agua que acompañó durante la celebración de la prueba. A pesar de la lluvia, centenares de aficionados alentaron a los triatletas a lo largo de los 26 kilómetros de circuito de ciclismo y carrera a pie. Fue en esa parte de la carrera en la que Conrad Stoll cimentó su victoria. El sudafricano, que había perdido 1 minuto y medio en el segmento de natación, empleó un tiempo de 50 minutos en la realización del trazado de bicicleta por caminos y veredas en la península del embalse de Gabriel y Galán, donde se ubica El Anillo, el Centro Internacional de Innovación Deportiva puesto en marcha por la Junta de Extremadura. El tramo en bicicleta resultaría determinante en la selección de los triatletas que optarían a medalla en este primer campeonato del mundo de triatlón cross.
Stoll puso distancia de por medio con diferencias superiores a los 2 minutos y medio con sus más directos perseguidores, los estadounidenses Sid Welling y Josiah Middaugh y el suizo Olivier Marceau. Tras los 20 kilómetros de un duro recorrido con bicicleta de montaña, los triatletas regresan a la zona de transición, el mismo punto en el que habían iniciado el recorrido en bici para ahora cambiar las dos ruedas por las zapatillas. No hay tiempo que perder para mantener la diferencia con sus perseguidores. Recta final de la prueba, por delante 6 kilómetros de carrera a pie en 2 vueltas a un circuito de 3 kilómetros muy exigente y que se había hecho más duro con el agua y el barro que los participantes encontraban a lo largo del trazado. El líder de la prueba no fue mejor en este segmento, pero supo rentabilizar la diferencia que traía de la parte en bicicleta. Sus más directos rivales fueron más rápidos que Stoll, aunque el sudafricano administró perfectamente el tiempo que ya le había metido a Welling y Marceau. A esta altura de carrera, el único español con opciones era Eneko Llanos, quien a pesar de ser quinto en el segmento de natación, había perdido más de 5 minutos en el trazado en bicicleta con el líder de la prueba. Aún así, el vitoriano hizo uno de los mejores tiempos parciales en la carrera a pie. Una hora y 26 minutos después de tomar la salida, Konrad Stoll encaraba la recta final del circuito para proclamarse el primer campeón del mundo de triatlón cross. El sudafricano, que en 2004 se proclamó vencedor en la Copa del Mundo de Triatlón de África, mostró su dominio en este tipo de pruebas. Stoll ha sido 4 veces campeón del mundo en las Exterra Series, pruebas similares al triatlón cross, pero que se encuentran fuera del calendario de la Unión Internacional de Triatlón. Le acompañaron en el podium el estadounidense Welling, quien entró casi un minuto después que el ganador de la prueba, y el suizo Marceau, quienes ya mantenían estas posiciones desde el segmento de bicicleta, un tramo que al final resultó determinante en un circuito duro en el que la lluvia contribuyó al espectáculo, como reconocían los medallistas de la prueba al finalizar la misma. Me ha encantado este primer campeonato de triatlón cross. El tiempo, la lluvia han hecho el recorrido muy técnico. Ha sido una prueba difícil pero divertida. Al final, buena representación de los españoles en este primer campeonato del mundo de triatlón cross, con 2 triatletas colocados en el top 10. Eneko Llanos, que había logrado el pasado año el título de campeón de Europa de triatlón de larga distancia, mientras que el catalán Víctor del Corral, segundo en 2010 en el Campeonato de Europa de triatlón cross, acabó noveno. El tercero de los españoles fue el extremeño Francisco Fernández, quien finalizó en el puesto 18 tras emplear un tiempo de 1 hora y 38 minutos en realizar el recorrido. El primer español en la clasificación lamentaba que los problemas tenidos en el segmento de bicicleta lo hubieran alejado del podium. Nada más empezar la bici, al intentar adelantar a un portugués, claro, era una senda muy estrecha, me he salido y me he salido en el sitio equivocado porque me he ido de morros
Bueno, se me ha torcido un poco el manillar, la verdad que no me he hecho daño y bueno, suerte que he podido seguir bien, pero quizás me ha roto eso un poquito el principio de carrera y luego ya he rodado bastante bien y cuando ha empezado la lluvia he ido con un poco de cuidado, con un poco de miedo, pero las zonas de llano de pedaleo me he encontrado muy bien y bueno, luego corriendo pues también, no he podido remontar más posiciones, me he quedado ahí en el sexto, pero bueno, contento. Dificultades meteorológicas y sobre el terreno a las que también tuvieron que hacer frente las mujeres durante la celebración de la prueba. 30 triatletas se dieron cita en la categoría élite y sub-23 femenina, donde se contaba con una nutrida representación nacional. 7 españolas tomaron la salida, de las que solo la sevillana María Pujol no pudo finalizar la prueba. En mujeres las distancias no varían, circuito de 27 kilómetros repartidos en 1 de natación, 20 de ciclismo y 6 de carrera a pie. Carrera muy similar a la de categoría masculina. La primera transición no daba por tanto pistas acerca de la clasificación final, donde de nuevo el trazado en bicicleta de montaña resultó determinante. En el segmento de natación, la primera en abandonar el agua fue la canadiense Christine Jeffrey, quien empleó un tiempo de 13 minutos y 12 segundos. Le seguían de cerca la británica Jacqueline Slack y la estonia sub-23 Kyrie Smith. Pegadas a este grupo de cabeza, en cuarto, quinto y sexto lugar, se encontraban las españolas Turine Rodríguez, Tamara Gómez y María Pujol. Al salir del agua, excelente temperatura de 24 grados para hacer frente al segmento de ciclismo. Por delante, 4 vueltas a un circuito de 5 kilómetros. A diferencias de la modalidad olímpica, el triatlón cross utiliza bicicleta de montaña. El recorrido transcurre por el medio natural y sobre una distancia inferior a la empleada en los Juegos Olímpicos, de cuyas pruebas el triatlón forma parte desde Sydney 2000. En la modalidad olímpica, la prueba de ciclismo se realiza sobre una distancia de 40 kilómetros en carretera, el doble que la empleada en el triatlón cross. Fue en esta parte de la carrera en la que Melanie McQuay cimentó su victoria. La canadiense, que había perdido 2 minutos y medio en el segmento de natación, empleó un tiempo de 1 hora en la realización del trazado de bicicleta. Solo la estadounidense Sonny Van Landingham hizo un mejor tiempo que McQuay en este segmento, aunque a esa altura de la carrera la canadiense ya había cogido el liderato de la prueba. Ambas triatletas lograron superar en ese tramo de carrera a otra de las favoritas, la estadounidense Emma Garrard, quien había sido mejor en el segmento del agua. Solo la española Turine Rodríguez conseguía mantener el ritmo de cabeza, aunque lejos del grupo con opción a medalla.
Con McQuaid, Van Landingham y Garrard al frente de la carrera comenzaba el último segmento de la prueba. Paso de nuevo por la zona de transición para dejar la bicicleta y hacer frente a los últimos 6 kilómetros por un paraje que bordeaba parte de la península del pantano de Gaviel y Galán y volvía a las instalaciones del anillo antes de encarar la recta final. Un enclave en el que las participantes estuvieron acompañadas a lo largo de todo el recorrido del público que se desplazó hasta este recinto para asistir a la prueba y de la flora típica de esta parte del norte de Extremadura. A pesar de la dureza del último tramo, la española Zurine Rodríguez consiguió el tercer mejor tiempo en este segmento. Un trazado en el que Van Landingham también fue mejor que la canadiense que lideraba la prueba. Sin embargo, McQuaid supo sacar provecho a la diferencia que logró sobre sus perseguidoras en los 2 primeros segmentos, para así acabar la primera de la carrera. 1 hora y 43 minutos después de tomar la salida, la canadiense encaraba la recta final del circuito para proclamarse la primera campeona del mundo de triatlón cross. McQuaid, que desde el 2000 se ha especializado en este tipo de pruebas, tiene un brillante palmarés de triunfos en las Xterra Series, que como señalábamos anteriormente son pruebas muy similares al triatlón cross, pero que se encuentran fuera del calendario de la ITU. 23 segundos después llegaba a meta la estadounidense Van Landingham y 41 segundos después de la vencedora la también estadounidense Garrard. Al finalizar la prueba, McQuaid mostraba su felicidad por ser la primera campeona del mundo en esta modalidad de triatlón. No estaba tan bien como esperaba. Fue una competición dura, pero no me quería rendir. Era un desafío y sabía que solo tenía una oportunidad para ganar la prueba. En la clasificación general, las españolas que partían como favoritas, Zurine Rodríguez y Elena Herrero, también corroboraron las expectativas llegando a meta en 6ª y 10ª posición respectivamente. La tercera española fue Natalia Raña, hermana de uno de los mejores triatletas españoles, quien empleó un tiempo de 1 hora y 52 minutos. Rodríguez señalaba al finalizar la prueba las particularidades del circuito, aunque desde la Federación Española creen que es una modalidad deportiva atractiva para su aplicación en categoría femenina. Pues nada, me he encontrado bastante bien, menos en natación. En natación me he encontrado un poco lenta, la verdad. Y nada, en bici perdiendo posiciones porque en bici de montaña no es mi fuerte. La verdad es que la cojo muy pocas veces al año porque en realidad mis objetivos son otros, son con bici de carretera. Y nada, la verdad es que bastante contenta. Finaliza así la prueba de este primer campeonato del mundo que España ha tenido el honor de organizar y que Extremadura ha acogido en un escenario que reúne las condiciones idóneas para este tipo de pruebas. Un espacio que conoce muy bien la extremeña Miriam Casillas, quien dio la mayor alegría a la delegación española al proclamarse campeona del mundo junior de triatlón cross en su tierra, en Extremadura.